Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Confinados, ¿verdad? Bueno, pues nosotros también en nuestra casa y cada uno en la suya, ¿no? Y Dios en la de todas. Entonces, nosotros queríamos compartir este tiempo con todos vosotros en el que nos podamos unir juntos para alabar al Señor y disfrutar pues de eso, que aunque estemos cada uno en su casa, podemos estar unidos en el Señor. Y os queremos mandar un abrazo y que os gocéis como el Señor se goza de vernos unidos y cómo nos amamos y nos extrañamos. Estamos en un tiempo de confusión mundial, donde abunda el temor, la inseguridad, no sabemos qué va a pasar con esto, cuándo podremos salir a la calle, cuándo saldrá una vacuna, y se respira en general miedo, inseguridad. Pero nosotros estamos confiados y anclados en el Señor, y confiamos en Él porque Dios no cambia, Dios es siempre el mismo, y Él está con nosotros también en esta situación. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde no iré, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios
es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Buenas tardes Buenas a tardes. todos. Nos sentimos privilegiados de poder compartir con vosotros este tiempo a través de este mundo virtual, pero nuestros corazones y nuestros espíritus están con vosotros. Añoramos la iglesia y todo lo que eso repercute para nosotros, pero entendemos que estamos en un tiempo donde Dios nos está llevando a otro nivel. Él ha roto nuestras formas, nuestras liturgias, nos ha sacado de todo nuestro activismo, y es un tiempo de intimidad con Él, un tiempo de intimidad como familia y también un tiempo de intimidad con nosotros mismos. Y sabemos que el Espíritu Santo nos está preparando para esa vuelta de Jesús. En esta semana escuchaba a Mariano Senegal que decía que nosotros como hijos de Dios no estudiamos la tormenta, no estamos preocupados por lo que está ocurriendo alrededor, nuestros ojos no tienen que estar puestos en todo eso, sino que nosotros estamos mirando lo que Jesús está haciendo en medio de esta circunstancia, en medio de la tormenta. Así que te invito a que pongamos todos nuestros sentidos en Él y que podamos ser entendidos en los tiempos de lo que está por venir. Amén. En Isaías 56 dice: yo los traeré a mi monte de santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Así que vengamos a su presencia y dejemos que Él nos llene. Tal y como
ruedas de amor cayeron sobre mí. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán en este tiempo. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor están cayendo sobre mí. Tus cuerdas de amor están cayendo sobre mí. Y ahora es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Sobre ti reposan nuestras vidas, nuestras familias, nuestra nación, Señor. Y no queremos ser atraídos a nada que no sea tu belleza, Jesús. Queremos estar preparados para tu regreso. Queremos que todos nuestros sentidos estén mirándote a ti. Ven, Jesús, ven, Jesús. Ven, Jesús. Ocupa el lugar más alto en nuestras vidas, Señor. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, en la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, en la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz.
y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios, muestra esa voz que como estruendo y resuena en mí, y la santidad que es tu vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios, el digno Dios al que adoramos, el digno Dios al que seguimos. Muéstrate, queremos prepararnos para ti. Oh. Que resplandezca tu belleza, atraídos a ti. Hola, buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica de Tarragona. La verdad es que estoy muy contento de poder compartir este ratito con vosotros. Espero que estéis todos bien y la verdad es que ya se empieza a hacer un poquito pesado. Eh, Tengo muchísimas ganas y, bueno, en casa tenemos ya muchas ganas de poder veros en persona, ¿no? Y aunque estaba bien todo este invento de las videollamadas múltiples y todas estas aplicaciones donde puedes mantener la comunicación, también visual, pero de una manera más virtual, sí que está el anhelo de poder encontrarnos pronto. Y no quiero usar la palabra abrazo todavía porque no sé si nos podremos dar un abrazo o no, porque parece ser que va a haber todavía algunas medidas de seguridad, pero bueno, el poder estar juntos, aunque sea a 1 metro de distancia, 1,5 metros, y poder compartir ya, pues como estamos habituados, ¿no? Eh, Quiero acordarme de las personas que en estos días han pasado dificultades. Yo sé que algunos han pasado dificultades, algunos las están pasando a varios niveles, pero sí que estamos viendo que el Señor está respondiendo, bueno, ahí tenemos nuestra confianza está en Él y Él responde en medio de cualquier situación de la vida. También me quiero acordar de la familia Orellana, especialmente de Susana y toda su familia. Ellos han sufrido una triste pérdida en esta semana pasada. Me gustaría pues transmitir a la iglesia que estemos orando por Susana y por su familia, por este momento de pérdida, porque como ya sabéis, es complicado, ¿no? Todo el tema de los tanatorios colapsados, los protocolos que hay de despedida, así que la iglesia se alegra con el que se alegra, pero también llora con el que llora, y me gustaría pues también que en vuestro tiempo de oración pues os acordéis de los que os están pasando mal en nuestra iglesia y fuera de ella, y también en este caso de la familia Orellana. Quiero compartiros y quiero usar poco tiempo porque sé que así virtual es un poco más complicado, quizás mantener la atención, ¿no? Pero no sé si decir que quiero compartiros una palabra o varias palabras o varias reflexiones, ¿no? Pero antes de todo esto, con gente que he estado hablando y un poco por lo que estoy viendo en las noticias y dentro y fuera de la iglesia, me doy cuenta que la gente está excesivamente preocupada por lo que ha de pasar. O sea, hay una incertidumbre total con lo que va a pasar a partir de ahora. Sí que sabemos que todo esto del COVID-19 marca un antes y un después en nuestra historia, ¿no? En la historia de la humanidad. Y no porque esto no haya ocurrido antes, sino porque nos pilla en una era tecnológica, nos pilla en la época de la globalización, donde todo está conectado, hay
medios de comunicación de todo tipo y ahora pasa una cosa y en 5 minutos ya lo sabe el mundo entero, ¿no? Y claro, esta pandemia ha generado no voy a usar psicosis, pero sí que una alarma social sin precedentes. Y claro, no se sabe muy bien lo que va a pasar. Ni los sociólogos, ni los científicos, ni los médicos saben a ciencia cierta lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Ni tan siquiera se sabe muy bien las medidas que se han de tomar, ¿no? Y hay gente que está excesivamente preocupada, y cuando ya digo gente, ahora ya me dirijo un poco a vosotros, ¿no? Por alguno que he hablado, por algunas cosas que he ido viendo, y me gustaría deciros que, y quiero usar el símil de la segunda venida, ¿no? Hay veces que me he encontrado mucha gente que, mm, que habla de textos y hace sumas y restas, un poco para saber el día que va a venir el Señor, ¿no? Es como decir, bueno, voy a ver si averiguo mediante un entretejido de versículos de la Biblia, unos cálculos matemáticos para saber el día que va a venir el Señor. Entonces, a ver si el día antes me porto bien, ¿no? Y me voy con el Señor. Pero Jesús en ningún momento se enfoca en darnos un día ni una hora. Sí que nos llama nuestra atención sobre algunos acontecimientos muy globales que van a ir pasando y cada vez de una manera más continua y más fuerte, como los dolores de parto. Y él lo que nos anima en ese contexto es a estar preparados, a, a buscarle a Él, a buscar su presencia, a llenarnos del aceite. Porque al fin y al cabo no es la circunstancia lo que nos tiene que marcar, sino que en la circunstancia, sea cual sea, nosotros tenemos que estar preparados para que nuestra confianza no decaiga, nuestra fe no la perdamos y que estemos fuertes en cualquier situación de la vida, como puede ser esta. Entonces, yo os digo que no os afanéis, no os preocupéis porque ni los propios sabios de este siglo saben muy bien lo que va a pasar. Entonces, que toda esta situación, que toda esta circunstancia no robe tu paz, no robe tu fe, no robe tu estado emocional. Es normal que estemos algo preocupados, pero que la preocupación no robe tu estado de ánimo. Procura vivir con gozo esta situación. Y como os compartía el otro día, mm, este momento es una oportunidad para que podamos madurar, para que podamos crecer, para que podamos empatizar con la gente que sufre en el contexto cristiano, con la gente que no se puede reunir, con la gente que está siendo perseguida. eh, bueno, creo que es un momento muy especial para nosotros, más que lamentarnos, aprovechar la situación. Eh, por otro lado, todo esto del confinamiento también traía a mi mente estos días mm, el hecho de estar encerrado, ¿no? No poder salir. Digo, no poder salir, no poder hacer vida normal, ¿no? Todos sabéis que, bueno, pues solamente una persona de la familia puede ir a comprar y es lo que, bueno, supongo que está haciendo la mayoría de las familias, ¿no? En este caso me encargo yo de ir a comprar, eh, si tiene que ser cada día, pero vamos, con todas las medidas de precaución que nos mandan, ¿no? Pero pensaba que estamos acostumbrados a vivir a una velocidad, a vivir a veces hasta estresados con nuestra propia rutina y, y recordaba una palabra donde que el Señor eh, nos trae y habla sobre el tema de estar quietos, ¿no? De hacer un parón, de hacer un parón. Y es un texto que está en Salmos, ¿no? Creo que es el Salmo 46, y donde dice que estad quietos. Y en esa situación de quietud, de inactividad, de parar la rutina, parar el estrés, parar la velocidad de este mundo, dice, y conoced que yo soy Dios, ¿no? O sea, parece ser que la quietud está relacionada con el conocimiento de Dios. Y creo que, vuelvo a decir, esto es una oportunidad, estamos en un momento de quietud,
donde podemos aprovechar para conocer al Señor, conocerle todavía más. Pensaba en una imagen para que podamos entender todo esto. A nadie se le ocurriría hacer una foto, yo qué sé, de la Torre Eiffel corriendo, ¿no? Te pones a correr y haces una foto, ¿no? ¿Por qué? Porque saldría movida, ¿no? De hecho, cuando se va a hacer una foto, se le dice a la gente que nadie se mueva, ¿no? O la gente, que los fotógrafos profesionales, pues ya van con sus trípodes, algunos ya van con trípodes estos súper profesionales, precisamente para eso, para que la foto, vamos, esté lo más quieta posible, porque cuanto más quieto estás, más te puedes fijar en los detalles, más puedes disfrutar de los detalles. Y cuanto más quietos estamos, eso no quiere decir que estemos quietos siempre, ¿no? Pero cuanto más quietos estamos, quizás podemos observar detalles de nuestro Señor que no habíamos observado, detalles de nuestra familia, de nuestro entorno, que con el estrés y la velocidad de la vida cotidiana no somos capaces de observar, ¿no? Y creo que esto es importante, ¿no? Que sepamos aprovechar este tiempo de quietud. ¿En qué? En poder conocer más a nuestro Dios. Y quiero compartiros una palabra, o más que una palabra, un par de reflexiones. Y le he estado dando muchas vueltas a algo que ya hice como una introducción el otro día, que es el tema de la exclusividad cristiana. Y ahora explicaré lo que es. No he querido usar el victimismo cristiano, porque me parecía un poquito así más fuerte, o que alguien quizá no lo iba a entender. A veces pensamos que los únicos que sufrimos en el mundo somos los cristianos. Y es cierto que hay un sector de los cristianos en el mundo donde sufren y sufren mucho porque son países donde está prohibido practicar una religión que no sea la de sanación, la oficial de sanación, ¿no? Y en algunos lugares está el cristianismo, ya lo sabéis, bueno, en algunos lugares, en muchos en el mundo, está penado con la pena de muerte el ser cristiano o hacer propaganda del cristianismo, ¿no? Predicar el evangelio. Eso te cuesta la vida en muchos países, ¿no? Pero más allá de este punto, a veces estamos tan centrados en nosotros mismos que parece que el sufrimiento solo lo tenemos nosotros, ¿no? Y claro, esto genera una distancia con nuestro entorno, con la gente que nos rodea, ¿no? Y yo quiero decirte una cosa en esta mañana, que cuando tú lo escuches, lo escucharás esta tarde. Dios no es cristiano. Mientras voy a tomar un traguito de café para que tú pienses en esto. Dios no es cristiano. Sí, hombre, Ángel, pero sí. No, Dios no es cristiano. Esto es un invento. Esto es un invento de los cristianos. Y los cristianos es una palabra que se usa, y es cierto que sale en el Nuevo Testamento, pero es un par de veces, para definir a aquellas personas que practican, en este caso, la religión cristiana, y siguen a su líder, en este caso Jesús. Esto es mucho más profundo, pero yo lo explico de esta manera que lo podamos entender todos, ¿no? Entonces es una palabra que sirve para definir a un grupo de personas, en este caso nosotros. Y si a mí me preguntan, pues como yo me defino como seguidor de Cristo, pues si me preguntan diré yo soy cristiano. Pero eso no quiere decir que mi Dios sea cristiano. Dios es Dios. Y Dios no tiene ningún título de esta clase que se lo podamos poner los hombres. Pero sí quería decir una cosa, Dios es justo, por ejemplo. Dios es amor, Dios es bueno. Y cuando digo Dios es justo, es que a Dios le gusta la justicia. Y Dios ha prometido hacer justicia a las naciones. Y Dios, como es justo,
aborrece la injusticia. Y claro, a veces estamos tan centrados en nuestro propio sufrimiento, en, en nuestro propio estrés de la vida. Y siempre achacamos, ¿no? "Oh, el diablo me tiene frito, es que no para y me pasa esto y me pasa lo otro y no levanto cabeza y es que como soy cristiano tengo todas estas pruebas de la vida y ahora estoy enfermo y el diablo me ha enviado esta enfermedad y ahora estoy pasando mal económicamente porque el diablo y estamos tan centrados como si la gente de la calle que no es cristiana, que no ha decidido seguir a Cristo, pues no sufriese o no hubiese sufrimiento en el mundo. Cuando seguramente tú vives en un edificio y en ese edificio quizás el 80% de las personas lo están pasando peor que tú. Y nosotros no hemos parado a contemplar o, o a empatizar con el sufrimiento de tu vecino, de tu vecina, de los abuelitos del cuarto que no se pueden mover de allí o de alguien que es ciego en tu edificio o tu vecino, quien sea, ¿no? Y tiene dificultad de movilidad. Pero sí que estamos ahí como muy centrados en lo nuestro y nos olvidamos de que Dios nos ama a todos, seas cristiano o no. Y, y hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que sufre persecución, catástrofes. eh, Hay gente que es perseguida por sus ideas, sean políticas, religiosas. Hay mucha gente que es perseguida y sufre simplemente porque es de una raza diferente en la historia de la humanidad. Y hasta hace ciento y pico de años, sabéis bueno, la gente de raza negra eran esclavos, hasta hace ciento y pico años en Estados Unidos. Y, y ser de raza negra era comparado a un mono, a un simio. O sea que, y esto pasaba hace 4 días, como aquel que dice, ¿no? Y se sufría y maltrataban a estas personas, fuesen cristianos o no. O sea que mucha gente es perseguida por tener una integridad o una moral diferente a otro. Otros son perseguidos por su condición sexual y más allá de entrar en un debate sobre todo esto, lo que quiero decir con todo esto, que hay mucha gente que sufre a nuestro alrededor. Y creo que, y pensaba en estos días, ¿no? Que a veces estamos tan centrados en nuestras propias actividades, en nuestra propia vida, que es una vida muy parecida a la que viven los demás. Porque Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. Y ya lo explicaba el otro día, ¿no? Aunque no pertenecemos al mundo, pero estamos en este mundo, ¿no? Y la primera llamada de atención de buen rollo que quiero dejaros en estas reflexiones es que usemos este tiempo de quietud para empezar a fijarnos que, mm, que a nuestro alrededor hay mucha gente que sufre mucho más que nosotros, que lo está pasando mal y que necesitan a ese Dios que un día trajo paz a nuestra vida, trajo sentido a nuestra vida. Y yo no sé si tú les puedes hablar o no les puedes hablar, pero sí que puedes hacer algo por ellos, que es orar, orar. Y para orar tienes que empatizar, tienes que conectar con ellos, tienes que conectar con su sufrimiento. Mirar, a eso se le llama tener compasión, pero la compasión es un sentimiento y la misericordia es hacer algo es una acción que hacemos para que esa situación cambie en esa persona. Y a veces sí que podemos hacer algo, yo qué sé, darle dinero, darles comida, proporcionarles los recursos que necesitan para poder salir de esa situación. Pero si no tenemos todo eso, hay algo que sí que podemos hacer, es orar. Orar con todo nuestro corazón por esas personas, ¿no? Y empezar a darnos cuenta de que el propósito de Dios para su iglesia en el mundo tiene mucho que ver con lo que está fuera más que con lo que está dentro. Y a veces preparamos todo en nuestras iglesias
solamente mirando para adentro y muy poquito para afuera. Y lo que hay que hacer, y yo al menos es lo que siento, es empezar a ver que el mundo sufre, la gente sufre, y el mundo está deseando, dice que anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La Iglesia cometió un grave error y hoy se sigue enseñando desde los púlpitos. Cuando dijimos de que el cristiano tiene tres enemigos: la carne, que somos nosotros mismos, Satanás y el mundo. Y no digo que no haya nada de cierto en todo esto, porque sí, es cierto. Eh, Nosotros somos nuestro primer enemigo. Satanás es nuestro enemigo desde la creación del mundo, ¿no? Y cuando decimos que el mundo también es nuestro enemigo, entendamos mundo, porque nosotros, el mundo, el mundo como tal, y cuando la Biblia expresa este concepto de mundo, es el sistema de cosas. Hay textos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando dice que la corriente de este mundo, ¿no? O sea, ya habla de que ese sistema eh, que está constituido, nuestra sociedad, el mundo, a veces nos arrastra, ¿no? Y que está capitaneado por el mismo Satanás, ¿no? El Dios de este siglo, ¿no? Pero nosotros cogimos este concepto de mundo y metimos todo, el sistema de cosas, pero también metimos a las personas. Y dijimos, todo eso es el mundo. Y entonces, por eso nos cuesta tanto empatizar con el sufrimiento ajeno que no sea cristiano. Y creo que es un buen momento para que nos empecemos a dar cuenta. Por eso decía al principio que en quietud empezamos a darnos cuenta de algunos detalles. Y creo que esto es un detalle importante que debemos observar. Y vuelvo a repetir, la creación, este mundo, esta tierra, la gente que sufre, está esperando que tú hagas algo como cristiano. Así que ahí te dejo eso. Tu misión y la mía, está fuera de las cuatro paredes, que en realidad no existen, al menos físicamente, ¿no? De lo que es la iglesia. Nuestra iglesia y la iglesia de Jesucristo debería ser una iglesia sin paredes, ni físicas ni virtuales. Recuerdo una palabra, y la tengo por aquí, que creo que para rematar esta reflexión, creo que es bastante significativa. Y está en el capítulo 22 del profeta Ezequiel, en el versículo 29. Y en ese momento la situación de la tierra, que además es que prácticamente desde el principio, desde Caín, hay violencia en la tierra, ¿no? Y eso no ha cesado, y hay guerra en la tierra. Y puede haber periodos más prolongados o más cortos de guerra y de violencia, pero los hay. Y la violencia también se ha ido reinventando, ¿no? Quizás hoy no es una violencia tanto de cuerpo a cuerpo, pero sí que ya lo estamos viendo, ¿no? Con lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Europa, ¿no? Y dice este pasaje, dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y eso está escrito hace miles de años, pero esto sigue ocurriendo hoy en día. Reinventado en otro formato, pero esto sigue ocurriendo. Y dice la Escritura, y nos dice el Señor, dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. No dice tan solo a favor de los cristianos, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la halle. Por tanto derramé sobre ellos mi ira con el ardor
de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Y claro, Dios está haciendo un llamado. Dice, y busqué entre los hombres alguien que hiciese, que protegiese, que se pusiese en el lugar donde había una debilidad, se pusiese él para hacerlo fuerte. Es como si vemos que hay una tubería donde está saliendo agua por un agujero, pues vamos allí y ponemos la mano para que esa situación no vaya más. Y es lo que está buscando el Señor, pero dice, dramáticamente dice que no hallé a este hombre o a estos hombres. Y creo que este llamado, porque la situación no ha cambiado, sigue existiendo al día de hoy. Creo que esto es una palabra actual. Creo que esto es una palabra que fue para ayer, que es para hoy y que será para mañana. Porque hasta que Jesucristo no venga, la violencia en la tierra no parará, la injusticia en la tierra no parará. Y Dios sigue buscando hombres, hombres y mujeres, que hagan vallado, que se pongan en la brecha. Y Dios te llama a ti. Dios te está buscando a ti. Y espero que estos días te sirvan también para aceptar este desafío de parte de Dios. Y quiero terminar con algo muy, bueno, algo que el otro día pues, me inspiró el poder compartiros este último tramo de esta reflexión o de esto que quiero compartir en esta mañana tarde, porque aunque lo estoy grabando por la mañana, lo escucharéis esta tarde. Nosotros tenemos una casa, sabéis que vivimos aquí en Pallaresos y tenemos un poquito de terreno. Es un terreno que está bien, cerca de 200 metros cuadrados. Hay una parte que tenemos delante de la cocina y del comedor, serán unos 100 metros cuadrados, pero ahí tenemos un pequeño problema, que no es un terreno plano. Y claro, estos días que teníamos tiempo estábamos pensando en qué podemos hacer en el jardín, ¿no? En ese pequeño terreno, ¿no? Eh, y claro, ahí teníamos no voy a decir un intenso debate, pero sí un debate importante con dos visiones diferentes, ¿no? Dora pues hacia una propuesta y yo hacia otra propuesta, ¿no? Yo quizás mi propuesta estaba basada en no trabajar mucho, ¿no? Y la de ella, pues ella me daba mucha faena, ¿no? Entonces, yo al final, una de las propuestas que le hice era, bueno, acceder a lo que ella decía, pero dejar un trocito mm, al final del terreno para poder hacer un poco de huerto. Y ella seguía me dijo que no, ¿no? Eh, que no valía la pena. Y a mí me hacía la ilusión, pero claro, ella misma me quitó la idea de la cabeza, porque dice, si no tienes tiempo para cuidar, si tienes ahí 4 plantas y las tienes, que bueno, menos mal que va lloviendo y que ellas se la van tirando adelante, ¿no? Pero todo este tema del huerto me hizo pensar durante unos días sobre el tema de la siembra, de la semilla, del hecho de lo que es sembrar algo, ¿no? Y sembrar va más allá de del concepto que tenemos en la agricultura. Sembrar mm, es algo que tiene que ver mucho con la fe, ¿no? Porque todos sabéis que pues, una semilla es algo inerte, que no está muerto. Y que bueno, que tú lo vas a enterrar ahí en la tierra y que de ahí va a salir algo, dependiendo del género de lo que tú hayas plantado, y eso pues se va a hacer una planta, un árbol, que a su vez va a tener los elementos para dar fruto y a la vez reproducirse, multiplicarse. Pero claro, cuando tú tienes la semilla en la mano, es difícil creer. Ahora porque lo sabemos, ¿no? Pero es como, esto es posible, hay como algo sobrenatural en todo este proceso, ¿no? Pero sembrar no tan solo está relacionado a, a un acto agrícola, sino que tiene que ver con mucho más, ¿no? Y sembrar es poner un elemento capaz de generar vida y multiplicarse
evidentemente en un lugar adecuado, con los cuidados adecuados. Esto podríamos decir que es una explicación muy sencilla de lo que significa sembrar, ¿no? La palabra semilla viene de la raíz semen, ¿no? Y todos sabemos lo que es, ¿no? Reproducción, multiplicación, perpetuidad. El semen, todos sabéis lo que es. Forma parte del aparato reproductor masculino y sabemos que el aparato reproductor masculino y el femenino están dentro de lo que es una función vital, que sería la función vital de la reproducción. Hay 3 funciones vitales básicas, que serían la nutrición, la función vital de la relación y la de la reproducción. Si falla cualquiera de esas 3, o morimos, o en este caso, la de la reproducción, la raza humana se extinguiría. Si no nos reproducimos, evidentemente, en 100 y pocos años no existiría ningún ser humano en la Tierra. Y yo me preguntaba en estos días que podemos sembrar muchísimas cosas, ¿no? Más que una semilla en un huerto. Podemos sembrar momentos, podemos sembrar actitudes, podemos sembrar fe, podemos sembrar palabras. Y me refiero a sembrarlas en la vida de otra persona, ¿no? Y también en la nuestra. Hablamos de sembrar momentos de intimidad con Dios, en esta quietud, como hablaba antes. Podemos sembrar muchísimas cosas que, si están en el lugar adecuado, con los cuidados adecuados, van a producir vida y van a multiplicarse y van a tener perpetuidad en nuestra vida, son vidas ajenas. Jesús nos recuerda en una bonita parábola, la parábola del sembrador, que tenemos que escoger bien la tierra donde sembramos. Y la tierra en la que vamos a sembrar algo tiene que ser una tierra que ha sido trabajada, que ha sido oxigenada, que ha sido limpiada de piedras y pedruscos y malas hierbas, y que está preparada para recibir la semilla. Todos sabemos por esa parábola que depende de dónde caiga la semilla, junto a las piedras, junto al camino, junto a las zarzas, o no va a prosperar o directamente no se va a iniciar ese proceso de vida, ¿no? Y creo que esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? De que a veces somos un poco toscos, por ejemplo, ¿no? Que a la hora de sembrar una palabra en alguien, ¿no? Quizá no hemos preparado la tierra en esa persona, mediante la oración, mediante un conocimiento previo con la persona, una relación. Y a veces pues nos quejamos del resultado, que el resultado no ha sido favorable, pero porque no nos hemos preocupado de limpiar la tierra, preparar la tierra para que esa semilla lleve fruto, ¿no? Pero una de las cosas que en estos días, referente a la semilla, ha conmovido mi vida es considerar a Jesús como una semilla, ¿no? Y pensaba, un momento, ya estoy aquí, tenía a la perra que estaba llorando. Vuelvo a lo que os estaba diciendo. Pensaba en Jesús como semilla, ¿no? Y me acordaba de un pasaje que quisiera compartir con vosotros, y ahora os diré por qué. Está en el capítulo 8 de Romanos, versículo 28-29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea, Jesús,
el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es interesante, ¿no? Porque Jesús, de alguna manera, es el que abre la puerta para que nosotros podamos tener esa condición de hijos de Dios. Fíjate lo que dice Juan en esta línea, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 12, en el versículo 24, dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y ahora es el punto donde yo quisiera, pues, y cuando reflexionaba en este pasaje de Juan, me venía algo a la cabeza. Digo, yo al menos no he terminado de interpretar bien este pasaje durante muchos años, porque hemos usado este pasaje para poner el ejemplo de lo que es el acto agrícola, para hacer una simbología sobre lo que es sembrar algo, ¿no? Pero este pasaje no tiene nada que ver con la semilla convencional y el acto agrícola de sembrar algo. Es que no tiene absolutamente nada que ver, porque es todo lo contrario. O sea, la semilla está muerta y precisamente cuando tiene el contacto con la tierra es cuando vive. Y mi pregunta es, porque cuando tú lees el pasaje dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, por lo tanto, ese grano está vivo. Y es cuando cae en la tierra cuando muere. Mi pregunta es, ¿qué semilla es aquella que cuando tiene contacto con la tierra muere? ¿O su propósito es estando vivo, al contacto con la tierra, muera? Y claro, si tú sigues leyendo el pasaje, justamente después Jesús empieza a hablar de su propia muerte. Y pensaba que este pasaje, precisamente Jesús está hablando de sí mismo, que Él es esa semilla viva que trae vida, pero que es necesario que muera para que tú vivas. Y Jesús vino a la tierra no, no con una vida convencional como la nuestra, sino Él vino desde la eternidad para ser sembrado en esta tierra y morir. Pero, como dice aquí en Romanos que hemos leído, Él es el primogénito entre muchos. Él, a través de esta siembra que Él se ha sembrado aquí en la tierra de los humanos, en nuestro planeta azul, Él se ha sembrado aquí, Él ha abierto la puerta a través de ese sacrificio, de esa siembra, para que muchos de nosotros podamos ser hijos de Dios. Y termino con algo que me parece también maravilloso, ¿no? Me acordaba con todo esto del confinamiento, me acuerdo, hay un momento, una escena en el Nuevo Testamento, y es precisamente con el apóstol Pablo, donde él vive momentos muy duros de confinamiento, pero hay uno que es excepcional. Sabéis que el apóstol Pablo pasa mucho tiempo de su vida, una vez ha conocido a Cristo, en la cárcel. Pero hay un hecho que también no hemos terminado de interpretar bien, y creo que puede traer una buena enseñanza para nuestras vidas. Todos sabéis que en Hechos 16 hay un momento que a Pablo y Silas les hacen presos y los meten en la cárcel. Y explica detalladamente que los metieron en el calabozo, en la celda de más adentro. No os podéis llegar a imaginar cómo eran las cárceles de aquella época. No pensemos que es como las que tenemos aquí en Tarragona, que son prácticamente de lujo, parecen casi hoteles.
allí no había ni sistema de alcantarillado, allí no había nada, absolutamente nada. Oscuridad. Eso sí que es un confinamiento obligado, pero en toda regla. Eh, y allí no tenían ni wifi, ni libros para leer, ni música. Pero, pero tenían algo, que es lo que os estaba hablando en el principio. La situación no mermó ni condicionó su estado de ánimo, sino todo lo contrario. Y en esta situación, sí, yo os digo una cosa, sí que tenían wifi, sí que tenían algo para leer y sí que tenían música. Tenían wifi porque estaban conectados con el Espíritu Santo. Tenían algo para leer porque tenían la palabra de Dios escrita en sus mentes y en sus corazones. Y tenían música en sus bocas, porque fue en esa situación donde ellos empezaron a orar, a orar. Y alguno puede interpretar esta situación como... yo no sé cuál fue la oración y tengo mis dudas, porque uno puede pensar, y estoy seguro claro, que orarían por su libertad, pero quiero que os detengáis en cuál fue la respuesta del Señor. Y dice que ellos empezaron a orar y a cantar. Y que en ese momento Dios trajo un gran terremoto en aquella cárcel y dice, no tan solo que liberó de los cepos y todo esto que tenían y las puertas que estaban cerradas se abrieron solamente de Pablo y de Silas, sino de todos los presos, de todos los presos. Y me imagino, y seguro era así, que en esa cárcel, excepto Pablo y Silas, no sé si habría algún cristiano más, pero la mayoría de los presos que había allí eran delincuentes, eran asesinos, eran ladrones, violadores, había todo tipo de personas allí pagando sus condenas. Y esa oración y esa alabanza trajo que el mover de Dios no tan solo liberase a aquellos que estaban clamando por su libertad y que estaban alabando al Señor agradecidos estaban viviendo con sumo gozo esa situación, no tan solo eso, sino que Dios abrió la puerta a todos los que estaban allí. Pero claro, siempre hemos tratado este pasaje como un pasaje donde Dios trae libertad. Y Dios no trajo libertad. Ya me dirás, Ángel, ¿qué estás diciendo? No, mirar, Dios no trajo libertad. Si tú lees detalladamente este pasaje, Dios no trajo libertad. Dios lo que trajo fue salvación. Porque cuando ocurrió el terremoto y todos los presos de esa cárcel quedaron libres, eh, el carcelero, el responsable de aquella cárcel, se iba a suicidar. Y Pablo lo detuvo verbalmente, que no hiciese tal cosa, y dice que ninguno de los que estaban allí, ninguno de los presos que estaba allí, se movió. Aunque estaban las puertas abiertas, aunque tenían en ese momento la posibilidad de marcharse corriendo y huir de ahí, dice que ninguno se movió del sitio. Y de hecho, si tú sigues leyendo el pasaje, las cosas no cambiaron mucho, si vas siguiendo la secuencia de toda esta historia. Pero lo que sí que ocurrió en medio de esta situación, en esta situación de confinamiento de Pablo y Silas, es que Dios trajo salvación a una familia entera, la familia del carcelero de Filipos. Y esto me hace pensar que a veces nosotros oramos y nosotros hacemos cosas, sembramos situaciones o sembramos momentos y Dios hace cosas que tenemos que aprender a discernir, a considerar lo que Dios hace y no quedarnos con una parte de lo que Dios hace. Dios hace cosas maravillosas y a veces siempre como que hemos interpretado este pasaje, oh, mira, oras y cantas alabanzas y Dios trae libertad. Sí,
Y claro que Dios lo hace, ¿eh? Cuidado. Pero en este pasaje concreto no es un pasaje donde lo que creo que hay que remarcar es la libertad de los presos, porque hayan cantado alabanzas y hayan orado. Es que Dios trae salvación a toda una familia. Y, y Dios ama tanto al perdido, Dios ama tanto al ser humano, independientemente de su condición, que cada vez que una persona decide pasar de muerte a vida, creyendo lo que Jesús ha hecho por nosotros, hay una fiesta en el cielo. Pues imagínate por una familia entera. Así que ellos sembraron alabanza, sembraron oración, sembraron fe, sembraron un ambiente de gozo en esa celda de más adentro, y Dios respondió con salvación. Así que te desafío a ti que siembres momentos, que siembres alabanza en este momento, que siembres oración, que siembres actitudes, que siembres, puedes sembrar lo que tú quieras, hasta dinero puedes sembrar. No en tu jardín, ¿eh? En otra persona que quizás está pasando un mal momento. Así que termino haciendo una pequeña oración y diciendo que os quiero ver pronto, ¿eh? Y, bueno, aunque nos demos un abrazo así un poquito como de lejos, pero poder estar juntos y poder disfrutar de la comunión y la fraternidad entre los hermanos, que aunque ahora es virtual, espero que en pocos días podamos estar juntos. Señor, gracias por este tiempo, por estas consideraciones, porque tú eres bueno, porque tú en medio de la tormenta no te vas, Señor, sigues estando ahí. Tú estás siempre en cualquier situación de nuestra vida, y es en ti en que queremos confiar. Señor, en nuestro caso nos identificamos como los apóstoles, como tus discípulos, y te pedimos que, Señor, nos ayudes a creer, nos ayudes a mantener nuestra fe intacta, Señor, y que abras nuestros ojos para que en toda esta situación que estamos viviendo inédita, sepamos verte, Señor, podamos considerar los detalles. Gracias por todo, gracias por la Iglesia Bíblica de Tarragona. Oro por los que están enfermos, por los que están pasando un mal momento, Señor, para que precisamente se puedan agarrar más fuerte a ti. Gracias por tu amor, Señor, que nos inunda, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, un beso para todos. El número 624 dice, la bendición sacerdotal. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Decidles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y en este momento queremos bendecir como familia a todas las familias de la Iglesia, a todas las familias de nuestra nación. Así que si estás escuchando y estás viendo este vídeo,